Muchísimas gracias a todas las compañeras que siguen acá acompañándonos ya en esta penúltima mesa del segundo encuentro Ojo de Cuervo. En esta ocasión tenemos una mesa muy interesante dedicada a la dramaturgia de mujeres en la región centroamericana. Esta mesa va a estar moderada por Jorgelina Cerritos, a quien doy la más grande bienvenida. Jorgelina, la palabra es tuya. Muchas gracias, Silvia. Buenos días a todas y a todos que nos acompañan. Pues estamos acá, un grupo de dramaturgas centroamericanas, justamente para conversar al respecto de nuestro oficio. Agradecemos la invitación a todas las organizadoras de este encuentro que lo hacen posible por segunda vez, en esta ocasión de manera virtual, que no importa que sea virtual, lo que importa es que nos podamos sentar a conversar un poco y a tratar de deshilar esa historia de la nación, como muy bien es el nombre pues, de este encuentro. En ese sentido, estamos acá, como digo, de todo el istmo centroamericano, con la alegría de poder conversar en un encuentro de mujeres escritoras, también desde el género dramático, que es parte de nuestro oficio, y que como siempre decimos, y yo trato de reivindicar ese hecho, el teatro también pasa por la literatura, el teatro también como género literario desde los inicios, desde la antigüedad, pues el género dramático ha existido, sigue existiendo, pero de repente como que en la sociedad actual pensamos que el teatro únicamente existe como hecho escénico. Y estamos acá un grupo de mujeres que no solo nos dedicamos al teatro puesto en escena, sino también a crear la palabra dramática desde el texto dramático. Así que en ese sentido, pues como digo, muy contentas de estar y de poder conversar con ustedes. Esperamos que lo que vamos a ir apuntando sea del interés de todas y sobre todo de la construcción de esta Centroamérica tan golpeada, tan difícil en la actualidad. Voy a pasar a presentar a cada una de las compañeras. Voy a ir de norte a sur en Centroamérica. Así que en ese sentido tenemos por acá a Magali Letona, una amiga guatemalteca. Ella es actriz y directora de teatro. Actualmente dirige el Departamento de Crearte de la Universidad Rafael Landívar. Ella es docente y dramaturga, docente de dramaturgia en la Universidad Popular de Guatemala, y le interesa mucho la docencia artística y el apoyar diferentes iniciativas que aporten al avance teatral y cultural de su país, de Guatemala. Por ahí tenemos, también nos acompaña Miriam, no sé si está por ahí, Miriam Sevilla. Ahorita no la veo, me dicen, si no le dejamos un espacito, pero igual voy a aprovechar para presentarla y ya la conocerán cuando logre solucionar su situación con redes, ¿verdad? Y esas cosas. Miriam Sevilla Rojas. Miriam Sevilla Rojas es de Danlí, de Honduras, y cuenta con una diversidad de libros publicados, entre libros de poesía, de teatro infantil, libros que hablan de valores, el fomento de valores a través del teatro y la poesía, así como también de elementos patrios. Ella cuenta con una diversidad de premios nacionales muy relevantes, entre los cuales también se encuentran de otros países, como el Premio Santillana de España, el Premio al Voluntariado Cultural y el Premio de Identidad Nacional en su país. Ella es ha sido fundadora y directora de varios grupos de teatro. Entre ellos tenemos el Grupo Teatral Danlinense, el Teatro Infantil y de Títeres, el Teatro Maizales, entre otros. Y asimismo, ella también se desempeña en otros espacios, en otros tipos de proyecciones culturales a nivel de la música. Entonces, por ahí tenemos a Miriam. También nos acompaña de El Salvador Jennifer Valiente. Hola Jennifer, por allá la veo.
Hola, hola Jenny. Bueno, Jennifer es directora y actriz de teatro. Ella es fundadora del TIET, que es un espacio colaborativo, es un colectivo de artes escénicas que fue fundado en el 2005 en El Salvador. Este espacio tiene la visión se desempeña como un espacio de investigación, de intercambio, de producción y de difusión de las artes escénicas, muy comprometido con llevar el arte a públicos con dificultad de acceso al derecho de la cultura. Además de dramaturgia, escribe Jennifer también narrativa y poesía. Estamos por acá en Nicaragua con Soa Mesa, por allá la tenemos. Soa, bienvenida, alegre de verte de nuevo. Soa pues es nicaragüense, es cuentera, es dramaturga, es instructora de teatro y en este momento es presidenta de la Red Nicaragüense de Teatro. Además es fundadora del Teatro de Títeres Huachipilín, con el cual tiene la poca cantidad de 41 años de vida escénica. Así que por acá tenemos una titiritera de corazón también. Luego llegamos a Costa Rica. De Costa Rica tenemos dos compañeras participantes. Encontramos por acá a Mabel Marín. Mabel, hola Mabel. Mabel es actriz, es directora y es dramaturga. Ella es profesora en la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional y es directora de la agrupación de teatro independiente Bonus Teatro. Ella ha escrito hasta la fecha 9 piezas teatrales, de las cuales 4 han sido publicadas y 8 de estas 9 han sido estrenadas. Y del mismo país, de Costa Rica, está por ahí Ailín Morera. Hola Ailín. Por allá está Ailín. Ella es trabajadora escénica, dramaturga, guionista e investigadora. Es académica de la Universidad Nacional de Costa Rica y tiene un máster en estudios de cultura con énfasis en literatura. Ailín se ha especializado en desarrollar un método que busca integrar el teatro y los derechos humanos desde la teoría feminista. Sus obras de teatro han sido presentadas en múltiples países del continente americano y fuera también de las fronteras de nuestro continente. Y tenemos de Panamá, ¿por dónde está Isabel? Allá está Isabel. Isabel Burgos, que es actriz, directora, dramaturga y ha sido 2 veces ganadora del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en la sección teatro. Ella es cuentista y poeta, además de dramaturga. Y pues en este caso, Jorgelina Cerritos, su servidora, dramaturga también, junto con mis compañeras, amigas, colegas, con quienes vamos a compartir estas reflexiones que nos genera la escritura de este género literario también. Voy a empezar comentando, haciendo la pregunta así generadora, ¿de qué estamos escribiendo en la actualidad las mujeres centroamericanas? ¿Qué nos mueve a hablar de estos temas? ¿Qué temas estamos tocando? ¿Por qué estamos tocando esos justamente y no otros? No sé si empezamos, quizás veamos Mabel, ¿qué nos cuenta al respecto? De repente decimos, bueno, ¿y la generación joven de qué está hablando? Y creo que aquí tenemos a Mabel como una representante de esa generación, así que te doy la palabra en ese sentido. Mabel, te escuchamos. Muchas gracias, Jorgelina, y un placer estar acá en este conversatorio con estas mujeronas. Realmente me siento muy honrada de estar aquí. Esta pregunta a mí primero me genera esta necesidad de una investigación a profundidad, un estudio, digamos, de toda la dramaturgia centroamericana de mujeres para poder puntualizar de qué estamos hablando, qué estamos escribiendo. Eso inicialmente como que me parece una investigación necesaria, no sé si ya se está haciendo por ahí, se está gestando, pero sería algo súper interesante. Pero ya que tenemos este espacio, podemos empezar desde nosotras mismas a comentar de qué escribimos. Y entonces
yo me empecé a cuestionar hacia dónde dirijo yo mi dramaturgia y me di cuenta que hay 3 puntos importantes. El primero tiene que ver con el contexto. Siento que las microhistorias en mi dramaturgia parten mucho del contexto o de situaciones que me rodean. Creo que las noticias, situaciones que veo a la vuelta de la esquina en mi casa, en mi lugar de trabajo, etcétera, todo esto influye muchísimo en lo que finalmente llevo al papel o a la escritura. Entonces, por un lado, cierto que es una cuestión de contexto. Y muchas veces cuando he leído dramaturgia de otras compañeras centroamericanas también siento eso. Por ejemplo, Jorgelina, digamos, he leído varias obras de Jorgelina y las siento muy arraigadas a su contexto específico. Responde a una realidad, a una vivencia específica. Por otro lado, por lo menos en mi generación, he notado mucho una tendencia, y en mis obras sobre todo, a hablar sobre situaciones de relaciones personales, relaciones de pareja. Siento que es algo que está muy presente. Yo, revisando mis obras, me di cuenta que por lo menos la mitad o más de la mitad aborda temas que tienen que ver con relaciones de pareja. Y finalmente, algo que me ha llamado mucho la atención y que me parece muy valioso es la presencia de personajes femeninos en los roles principales, ¿verdad? Venimos de una historia en la cual el personaje hombre es generalmente el que tiene el personaje principal, pues quien cuenta la historia, y he sentido un fuerte cambio con respecto a eso. Poco a poco cada vez hay más personajes femeninos que se posicionan como la heroína, que se posicionan como quien va generando los cambios, llevando la acción, y eso me parece que está presente en toda la dramaturgia femenina centroamericana, y me parece que es de las cosas más valiosas que podría yo rescatar cuando hablamos de desde dónde escribimos o qué escribimos. No sé qué piensan las compañeras. Gracias, Mabel. Justamente eso iba a decir, ¿verdad? Hay 3 temas, Mabel lo puntualiza, algo de su contexto personal y social y la presencia de personajes femeninos. ¿Cómo nos va eso a las demás? ¿De qué andamos escribiendo? ¿Coincidimos? Maggie, ¿sí? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Realmente me siento muy contenta que tengamos estos encuentros. Creo que son muy necesarios. Gracias, Jorgelina. Un gusto volver a verte. Y un poco pues, platicando acá sobre lo que dice Mabel, ¿verdad? Sobre el personaje femenino. Es cierto, ¿verdad? Nuestra literatura ha estado plagada por personajes masculinos. Y bueno, la figura femenina podría aparecer como un adorno, puede aparecer como una mujer fácil, puede aparecer como una mujer abnegada, ¿verdad? Y actualmente, pues nosotros hemos estado poniendo ya esos personajes femeninos más reales, ¿verdad? Mujeres más auténticas. Personalmente, pues primero haciendo un poquito de retrospectiva, uno empieza a escribir temas un poquito más íntimos, ¿verdad? Y poco a poco, pues en mi caso he ido abarcando ya sea temas más cercanos y hasta llegar a temas nacionales. Actualmente, pues me encuentro con una inquietud sobre lo que es el cuerpo femenino, o sea, cómo la mujer pues pasa durante todo su tiempo con una situación corporal, ¿verdad? Empezamos desde nuestros cambios hormonales en la adolescencia y los cambios hormonales nos siguen durante todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, por ahí iría un poquito el interés, ¿verdad? De lo que estoy escribiendo actualmente. Y otro tema que también me inquieta es un poco la descomposición humana, es decir, cómo el ser humano se ha ido degradando por la situación ya sea política, pero sobre todo por la situación económica, cómo hemos llegado a ser tan individualistas en muchos aspectos y que nos importe realmente poco lo que le está pasando al otro. Entonces, esa mirada hacia el otro y esa descomposición, ¿verdad?, que podemos encontrar y el estar también atrapados literalmente en un sistema económico, un sistema social, que nos hace preguntarnos realmente si esto es lo que vale la pena seguir haciendo como seres humanos. Entonces, todo eso
ligado a un trabajo pues psicológico, ¿verdad? Del personaje y cómo realmente la mujer puede responder hacia estas situaciones. Eso sería mi aporte. Gracias. Gracias, Maga. Isabel, ¿cómo vives tú esa escritura? Ahora que lo estamos conversando, buenas tardes a todas, me he puesto a pensar también que sí hay, no importa el tema, sí hay, por lo menos en mi escritura y en la escritura de las pocas dramaturgas panameñas que hay vivas en este momento escribiendo, siempre, no importa el tema, siempre hay una lucha feminista o de reivindicación a la mujer o de por lo menos de plantear el problema y ponerlo en la mesa. Nosotros acabamos de estrenar en el Teatro La Estación, donde soy socia, una obra que escribí yo y en la que actuamos 2 de mis socias y yo, 3 mujeres, y que era un tema totalmente femenino sobre la dificultad que tenemos. Es decir, yo quería plantear que siempre se habla de que las amistades entre las mujeres son lo que nos sostiene y que para llegar hasta los 1000 años hay que tener buenas amigas, porque eso, pero la amistad entre mujeres también es una relación complicada, como cualquier otra relación, como la que tienes con tus padres, como la que tienes con tu pareja, pero eso siempre es como que es muy edulcorado y es como que las mujeres nos tenemos que llevar bien siempre. Y no sé, yo quería como explorar ese tema y bueno, de eso se trataba esa obra. Las 3 éramos las actrices femeninas, fue una coyuntura porque las 3 somos socias, pero era una obra de 3 mujeres. Así que yo creo que sí, el tema es un poco ver el tema que sea, pero con una mirada con pestañas largas, ¿no? E incluir en la discusión la visión femenina del tema, es lo que se me ocurre, ¿no? Gracias, Isa. No sé si alguien de las compañeras... sí, Miriam, por favor. Pues muy buenos días a todas las compañeras, mucho gusto. Gracias por esta invitación. Quiero decirles que desde el año pasado recibimos el curso de acá en Honduras, teórico práctico, Las Mujeres Contamos, gracias a Dios con la brillante y talentosa Jorgelina Cerritos, porque yo siento que con este curso pues me abrió otras posibilidades de escritura y además de eso pues fue la primera parte el año pasado que recibimos este curso teórico práctico en el 2020, que fue a partir del 1 de septiembre al 18 de diciembre. Ahí individualmente Honduras, Guatemala y El Salvador, pues cada quien escribió su propia obra de teatro. Esa fue la primera fase. Ahora estamos en la segunda fase, que ahora se titula El Bicentenario en Colectiva. Y acá pues inició en junio y termina el 30 de octubre. Y yo considero que este es un empoderamiento de la mujer y también sororidad entre nosotras, porque acá en Honduras son muy pocas las mujeres que escriben teatro. Más que todo pueden escribir, pero que tengan obras publicadas es bien difícil. Y entonces, por eso considero que es importante esta segunda fase en la que lo estamos realizando, la escritura de teatro la estamos realizando por país. Ya casi terminamos. Estamos siempre guiadas por Jorgelina Cerritos y se van a elaborar 3 obras de teatro, una de Guatemala, El Salvador y de Honduras. Al terminarlas, pues se van a unir. Y yo lo considero muy importante porque, como les decía anteriormente, es muy difícil publicar teatro en nuestros países. Y yo lo que he tratado es de fusionar el teatro, la literatura y la educación como una herramienta didáctica y pedagógica en los 29 años que trabajé como bibliotecaria, ¿verdad? Creando un mundo lúdico rodeado de letras mágicas.
Y sentí también la necesidad como mujer de escribir mis propias historias con una voz que dijera lo nuestro. Y para crear un sentido de pertenencia y además de eso afianzar nuestra identidad. Gracias. Gracias, Miriam. De lo que Miriam aporta ahorita cuando dice, ¿verdad? Es muy difícil para nosotras tener libros publicados, para nosotras tener, ahí podríamos unir también libros publicados y quizás también puestas en escena de nuestros trabajos. Me remito a un segundo punto. Quizás, Jennifer, ¿qué pensás? ¿Hay un status quo al cual nosotras como dramaturgas nos tenemos que enfrentar? Si es así, ¿cómo? ¿Qué identificas como este status quo desde tu perspectiva, desde tu experiencia? ¿Y cómo lo enfrentamos? Es como un combo de preguntas para que reflexionemos ahí por ahí, ¿verdad? ¿Hay un status quo? Si es así, ¿cuál es? ¿Qué nos dicta ese status quo? ¿Y cómo lo enfrentamos? ¿Cómo vivimos en ese sentido? Encontrarlas, un gusto verlas a todas. Esta es la parte maravillosa de la tecnología, todas y compañeras. Sí, pues como nuestro oficio, porque en nuestro oficio teatral hay ya están establecidos y digámoslo así, cargando con la historia, el tema de los dramaturgos, el tema de los directores, que son roles masculinos, ¿verdad? Y que poco a poco se han venido ganando esos espacios para nuestro trabajo. Y esto nos lleva también a la forma en que deben escribir las mujeres o de lo que deben escribir las mujeres y en nuestro caso las mujeres centroamericanas, porque además estamos partiendo de nuestra realidad de género, pero también de nuestra realidad socioeconómica y del lenguaje que como centroamericanos usamos. Entonces hay como estas capas que se superponen a la hora de nosotras buscar cómo comunicar o cómo decir lo que queremos decir, ¿verdad? Y en el caso específico de los salvadoreños, por ejemplo, el tema del voceo, de cómo transcribir esta forma de hablar que tenemos al papel, a la literatura, convertirlo en un hecho literario sin folclorizarlo, ¿verdad? Pero también tratando de indagar en eso. Yo últimamente he estado como indagando en esa parte del lenguaje, ¿no? De cómo nosotros hablamos, de cómo nosotros decimos y de lo que nos censuramos al escribir porque el otro no me va a entender, porque hay que escribir como se escribe usualmente, ¿verdad? Como las grandes editoriales esperan que uno escriba y de los temas que se escriban. Todo eso sí constituye algo que ya está establecido, estilos que ya están establecidos y con los cuales hay que bregar a partir de lo personal, a partir de cómo tú te miras como escritora centroamericana, como dramaturga centroamericana y cómo crees que el otro te mira o cómo percibes que el otro te mira. Y eso pasa también por los roles que jugamos como mujeres dentro del teatro. En mi caso, porque estoy con un colectivo, ¿verdad? Con el que afortunadamente pues montamos mis piezas o las piezas se desarrollan, la dramaturgia se desarrolla a través de la indagación del colectivo y luego se vierten en el papel, ya sea inmediatamente o ya sea 10 años después de estrenada la pieza, que también nos ha sucedido. Pero aún en esas circunstancias, tú estás en el colectivo y cuando llegas a la comunidad, cuando llegas al espacio, la persona encargada no se dirige a ti, se dirige al hombre mayor en el grupo. Porque se supone que él es el que sabe cómo
hay que armar las cosas o es la persona que toma las decisiones. Y claro, hay ocasiones en las que se quedan muy descolocados cuando el compañero le dice, no, tiene que hablar con ella, ¿verdad? Entonces, percibís eso. Sobre todo los percibís en muchas de las comunidades rurales donde la educación o el uso o la costumbre te dicta ese tipo de cosas, no por mala intención, sino por idiosincrasia, digámoslo así. Y tampoco vas a ocupar el tiempo que tenés en montar en armar una discusión de más de una hora con los encargados, ¿verdad? Porque no tenemos ese tiempo en ese momento, pero sí son, digámoslo así, son pequeñas luchas las que se van haciendo y se van sumando para ir construyendo eso. Pequeños no que nos ha tocado decir para ir cambiando por otras cosas que nosotros queremos hacer. A lo mejor se mira muy pequeño, a lo mejor se mira muy inmediato, pero sí son cuestiones que nos han podido ir abriendo brecha en los lugares que nosotros trabajamos como espacio. Eso, pues, las compañeras en otros ambientes dirán también sobre el tema de publicación, que es un tema espinudo, no únicamente en la parte de dramaturgia, pero sí en dramaturgia es uno de los campos más peliagudos con este tema de la publicación. Y ahí me interesaría mucho saber cómo le han hecho las compañeras también para ir bregando con esa cuestión. Gracias, Jennifer. Podemos decir, ¿verdad?, de lo que Jennifer dice. Para empezar, asentemos algo, así como hicimos con la primera participación anterior. Habían temas, personajes femeninos que cruzan nuestra dramaturgia y a partir de ahí, pues las demás nos fuimos sumando. En este caso, Jennifer nos dice, sí hay un status quo y es un status quo que se mantiene en manos masculinas. A partir de ahí, ¿qué vamos haciendo? Ya ella comentaba desde su lucha personal, desde su lucha con su colectivo. Veamos ahora qué otras opiniones genera al respecto. Ya Aileen tiene levantada la mano. Aileen, vamos contigo. Sí, se está lloviendo demasiado fuerte. Bueno, un gusto de veras de estar aquí compartiendo e interaprendiéndonos aquí entre todas, que sea sé que no es el primero, pero que sea este uno de los encuentros de muchísimos más tan necesarios. Me interesó mucho lo que la compañera acaba de poner en la mesa, y es que el status quo tiene muchas aristas. Me llamó mucho la atención porque, bueno, es lo mismo que se vive prácticamente, ¿verdad?, con menos o más peso aquí y en otros lugares. Y quisiera acentuar dos aspectos. Uno es que recordemos que la mayoría de las mujeres, digo la mayoría porque no todas las mujeres que escribimos de cualquier género, teatro, narrativa, cualquier otro, no necesariamente escribimos desde una perspectiva feminista o de género. Eso es muy importante, ¿verdad? Es más, podemos escribir desde un lugar muy patriarcal, con conciencia también. Podríamos escribir con una conciencia de desigualdad, de desacuerdo con un montón de cosas, pero no necesariamente desde una perspectiva de género. Pero la mayoría de las mujeres que hemos escrito y en drama, hemos hecho algo que es lo que ha movido el status quo, que es que le hemos dado a la mujer un lugar como sujeto, no de objeto como siempre ha estado, ¿verdad?, de adorno, de objeto de deseo.
le hemos dado voz para expresarse y para expresarse en desacuerdo con la ideología patriarcal. Le hemos dado voz para expresarse, para decir, tener una posición, ¿verdad? De decir, hay más opciones que ser madre, que ser esposa. Tal vez esos son temas menos tocados ahora por las nuevas generaciones, ¿verdad? Pero esto es un camino que hicimos y ya hicieron nuestras antecesoras, ¿verdad? Entonces estos temas han revolucionado muchísimo, ¿verdad? El status quo, ¿verdad? Porque no es solo que hemos hablado de que estamos incómodas, sino que hemos puesto a la mujer como sujeto, con voz, con el cuerpo, apropiándose de un cuerpo, de su erotismo, ¿verdad? Mujer como mujer erótica, ¿verdad? Además de los temas del incesto, violencia doméstica, en fin. ¿Qué significa esto para mí? Que es lo que quiero ligarlo con el comentario de la compañera, que es muy importante, y lo hablaba hace un poquito con unas compañeras en Argentina, y que así me lo mismo. Recuerden que la forma es el contenido y el contenido es la forma. Cuando nosotros empezamos a hablar de estos temas, hemos encontrado, ya sea porque tenemos formación académica o porque nuestra intuición nos lleva, o qué sé yo, a romper moldes. Y lo que decía la compañera, se escribe la dramaturgia, como dice Duarte ahora, son las nuevas dramaturgias. Hay muchas, no hay una forma de hacer dramaturgia, hay muchas maneras. Entonces, esto nos lleva a crearnos otras formas de escritura, otras formas de hacer teatro. Como dijo la compañera, la escritura escénica. A veces el texto sale 10 años después, un año después, no sé cuánto tiempo después. Es otra forma de llegar a la dramaturgia. Y vivimos, hay un status quo de una forma de hacer teatro. Y eso es terrible también, porque lo que no se entiende se descalifica. Lo que no me gusta se descalifica, ¿verdad? Y eso no solo por un status quo en manos de los hombres, es un status quo también en manos de mujeres. Y tiene que ver, ¿verdad?, con esa incomprensión, ¿verdad? Lo que no comprendemos se sale. Y esto es algo que lo hemos visto, ¿verdad? Estaba pensando en Angélica Lidl, ¿verdad? En España, que se le dio, hay una entrevista muy interesante donde le dan durísimo porque empezó a hacer algo que no es teatro desde el punto de vista de un canon, ¿verdad? Que justamente, y a veces es muy jodido porque nos damos cuenta que hacemos lo mismo de lo que tratamos de resistir, ¿verdad? De lo que criticamos. Entonces, de esto hay mucho de qué hablar. Te quiero dar espacio a otras compañeras, ¿verdad? Pero además de otras aristas que el Estado pudo, cómo hacemos para nosotras sobrevivir, para cómo hacemos para escribir. Yo creo que aquí casi todas trabajamos doble o triple, ¿verdad? Y nuestra escritura está después de cuando llegamos a la casa cansadas, hacer la cena después de haber trabajado lo que nos da de comer. Y bueno, esa es una de las aristas, pero quiero dejar esto aquí planteado. Gracias, Aileen. Vamos, Mabel, tiene ahí la palabra. Sí, quería como comentar algo así rápidamente que iba pensando mientras escuchaba a las compañeras, que siento que algo que también se ha vuelto una estrategia para romper con el status quo es la sororidad. O sea, entre nosotras mismas nos vamos aliando y esto nos va ayudando a ir entrando a espacios donde generalmente a veces es difícil ingresar.
Entonces lo pensaba lo pensé como en dos casos puntuales. Hace poco que trabajé con el Teatro Nacional de Costa Rica y que ellos están con un proyecto de hacer una obra de cero, y no me pareció a mí casualidad que en este momento en el que en el Teatro Nacional tenemos una directora como mujer, una mujer como directora, perdón, lo dije al revés, una mujer como directora del Teatro Nacional, una productora también mujer, ellas dos toman la decisión de contratar a una mujer para escribir esta obra. Entonces yo digo, bueno, esa es una forma en la que nosotras mismas nos vamos apoyando, y cuando estamos en un lugar de poder, abrimos las puertas para que otras mujeres puedan entrar a esos espacios que a veces son difíciles de accesar. La compañera que hablaba ahora de las publicaciones, una obra que yo logré publicar que salió en una compilación de dramaturgia centroamericana, llegué ahí porque Tatiana de la Osa, mujer, también decidió, valoró mi dramaturgia y dijo que voy a traer a esta compañera a este espacio. Entonces siento que también la sororidad es una de nuestras herramientas o estrategia para ir poco a poco rompiendo con este status quo. Gracias, Mabel. ¿Alguna compañera más que quiera? Ahí Magali, sí. Sí. Bueno, pues además, ¿verdad? Algo que tal vez a mí me ha funcionado, porque sí es complicado. Cuando yo decidí publicar mis obras, toqué muchas puertas, muchas editoriales y no logré resultados positivos. Y bueno, pues decidí hacerlo sola, ¿verdad? O sea, publicar de mi bolsillo, y ahí tengo las obras, las voy llevando, las voy ofreciendo, voy haciendo contactos, ¿verdad? Ya sea con compañeras, compañeros, ¿verdad? De literatura, que puedan ir haciendo como que un caminito, ¿verdad? Un camino para las obras. Creo que algo que nos puede servir, ¿verdad? Es la perseverancia, es seguir, continuar escribiendo. O sea, ser, como decimos, ser necias, en el sentido de continuar en la escritura, para que no se quede, porque yo veo, ¿verdad?, que a veces hay intentos, hay dramaturgas o dramaturgos nuevos, jóvenes, hacen una obra y ahí se queda, ¿verdad? O sea, o hacen una obra, escriben, pero no publican. Es decir, es necesario también la publicación, ¿verdad?, para que se quede esas obras, para que se queden a la posteridad. Entonces, la perseverancia en lo que uno cree, ¿verdad?, en el trabajo, un trabajo diario. Es decir, tomarlo esto como una profesión realmente, no como algo muy esporádico, ¿verdad? Sino que ser perseverantes, creo que a la larga nos va a ir abriendo el camino, ¿verdad? E ir cambiando un poquito esta situación. Gracias. Gracias, Magali. Acá justamente Magali abre la puerta a una pregunta que teníamos por último, pero creo que el momento nos ha ido llevando por ahí y la voy a lanzar en este momento. ¿Qué estrategias utilizamos para mostrar nuestros aportes? Estos aportes que hacemos como gente de teatro, pero también como gente de la literatura que somos. Ya acá se ha dicho, pareciera que es redundante, ¿verdad? Porque bueno, sí, la publicación, bueno, la perseverancia, etcétera, pero seguramente tenemos otras estrategias que nos hemos ido fraguando en el camino, que hemos encontrado en el camino, o que las hemos llevado pensadas desde mucho tiempo atrás, diferentes maneras. Entonces, estos aportes que hacemos como mujeres creadoras al teatro, ya sea escénico, y en este caso de esta mesa, principalmente en la dramaturgia, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Qué hemos hecho para visibilizar y posicionar nuestro trabajo, nuestros aportes, llámese dentro de nuestros países o en nuestra región? Porque ahí podríamos hablar de ambas posibilidades. A ver, Miriam por allá está lista para compartirnos al respecto. Diga, Miriam. Cuando yo escribo una obra de teatro, me tomo de la mano de los catedráticos de español, tanto de nivel secundario como de las universidades que hay aquí en esta ciudad. Ellos, los catedráticos, elaboran una guía de trabajo y eso cuesta una puntuación. Después de que asisten los alumnos, entonces ellos le contestan la guía. Esa es una de las estrategias del área de español, ¿verdad? También la Casa de la Cultura es muy importante.
porque ahí hay un espacio donde se pueden presentar las obras, donde se hace la presentación del nuevo libro publicado, y también porque ahí hay una sala de teatro. Cuando el Ministerio de Educación me ha publicado los libros, pues él los distribuye a nivel nacional. Y otras de las estrategias que he utilizado cuando anteriormente que no estaba el COVID, pues se llevaba a cabo los festivales de teatro en San Pedro Sula de UNICEF Canadá con Vida. Entonces, para cada año teníamos que estar escribiendo una obra de teatro. Ellos notaban los lineamientos sobre qué temas, ¿verdad? Más que todo sociales, sobre la niñez y juventud. Y entonces ahí se llevaban a presentar a los festivales de teatro las obras que escribíamos. Esa es una de las estrategias que he utilizado, y también cuando el libro es a título personal, ¿verdad? Que yo lo publico. Entonces, cuando es un libro para, por ejemplo, el libro de celebraciones cívicas de teatro y poesía, que le sirve a los maestros del nivel primario, ahí sí voy a todo el departamento y me resulta, porque todos los maestros responden, ya que es una herramienta, porque trata de todo el calendario cívico de Honduras, que ya escribí el tomo 1 y el tomo 2, y donde las celebraciones del Día de la Madre, Día del Padre, lleva teatro, lleva poesía. Entonces a veces los maestros no encuentran cómo celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre. Entonces a través de estas publicaciones, pues es una herramienta para ellos. Gracias. Gracias, Miriam. Esas alianzas, ¿verdad? Podríamos decir que lo que Miriam nos aporta como punto de partida, voy a seguir con SOA para que de una vez lo digo, ¿verdad? Miriam nos apunta como punto de partida las alianzas con otras disciplinas, las alianzas con instituciones culturales. Podría ser, en este caso, desde su experiencia, esas estrategias, ¿no? Para posicionar sus aportes. SOA, ¿cómo lo vive usted? ¿Qué nos puede compartir al respecto, por favor? Bueno, en principio, otra vez, de nuevo, encantadísima de compartir tanta sabiduría, ¿verdad? Cómo están estas muchachas bien penconas en el trabajo. Pues sí, lo mismo. Publicamos, ¿verdad? Como decía la compañera anteriormente, Miriam, escribir, principalmente escribir. Nosotros lo que hacemos es que publicar de manera impresa es un problema que siempre tenemos, ¿verdad? Porque es más fácil leer cuento, poesía, pero dramaturgia realmente necesitas una cosa un poco más especializada. Pero de todas maneras, lo más importante para mí, en mi caso como dramaturga, es que se vea lo que escribo, que se ponga en escena. Y esa pregunta tiene dos preguntas en realidad, porque dice cuál es el aporte. Y la verdad nunca me he puesto a pensar si yo doy algún aporte. A mí me interesa sacar estos mundos que llevo adentro, ponerlos en escena, divertir, entretener, educar. Y si hay algún aporte, pues serán los investigadores 10 años después, como dice la Jennifer Valiente. Entonces estarán hablando de lo que cada una puso en escena y le da su aporte. Pero también creo que es importante ver en este momento el hecho de la virtualidad. La virtualidad a mí en lo personal me ha permitido llegar a audiencias que no había pensado, a espacios que no había sospechado y de hecho que no existían para mí, porque en mi mundo se había reducido a la escena propiamente dicha, al convivio. Pero ahora el tecnovivio para mí es otra magia y una capacidad de poder absorber los nuevos conocimientos y las nuevas estrategias que te plantea esto. Gracias, SOA. Isabel, ¿le gustaría compartirnos? Bueno, estoy pensando que no sé, no tengo ninguna estrategia, soy la peor del mundo. Pero se me ocurre que, por ejemplo, a mí me gusta mucho visitar la página del dramaturgo venezolano Gustavo Ott, que tiene claramente en la página todos sus textos abiertos para el que los quiera leer sin miedo de que se los roben. O sea, yo le admiro eso mucho, de que los tiene puestos ahí
y claramente uno puede ver 3 actores, dos actrices, así, ¿no? Está súper claro para los productores. Y bueno, siempre me he reclamado a mí misma que quiero hacerlo y nunca lo he hecho, nunca he hecho mi página web. Creo que todas deberíamos tener una, o tal vez deberíamos entre todas tener una página de dramaturgas centroamericanas en las que estén los textos que queramos poner para ponerlos a la disposición de los productores que quieran ponerlas o sea, venderlas o si estamos en disposición de ceder los derechos o no sé, pero tal vez juntas pudiéramos hacer algo más bonito o más completo o que llegue a más lugares, no sé, se me ocurre. Gracias, Isabel. Fíjense, yo me voy a remitir acá a lo que Soa dijo hace un ratito, ¿verdad? Yo sé que muchas veces la modestia nos gana y decimos, bueno, el aporte, yo no sé si doy un aporte, es el tiempo el que lo va a decir, pero para mí es un aporte que estemos acá, mujeres escribiendo. O sea, desde ahí pienso que hay un aporte fundamental. Como decía Aileen hace un rato, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotras tomándonos la voz, nosotras tomándonos la palabra. En ese sentido es, ¿por qué vamos a seguir permitiendo que nos cuenten a nosotras cómo somos nosotras? Que nos cuenten, en este caso, una mano masculina, una voz masculina que nos cuente cuál es la visión de mundo de las mujeres. Entonces, que nosotras nos tomemos la palabra intentando, como decía Aileen, de una manera consciente, de darle a la mujer esa voz como sujeto, como sujeta, desde ahí estamos haciendo un aporte. Entonces, de repente es tomar en cuenta que el aporte empieza desde ahí, desde nuestra existencia, desde nuestra decisión por proponer la palabra dramática en un universo dominado por una voz masculina. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que también el hablar de cuáles son esas estrategias y estos aportes, quizás nos tendríamos que pensar quizás en algo más allá de lo que imaginamos, ¿verdad? Porque están las estrategias inmediatas, bueno, publicar, bueno, llevar a escena, bueno, utilizar la tecnología ahora que la tenemos, todo eso que hemos dicho, pero quizás también pasa por la estrategia de darle un valor, de posicionar en nosotras esto que estamos haciendo. No sé qué opinión les surge, pero a partir de esta reflexión que estoy intentando lanzar, luego de escuchar esas intervenciones de ustedes. No sé si alguna quisiera aportar un poco más por ahí todavía sobre este punto. Aileen o Magali o Jennifer. Hola, hola. Jen, sí, dale. Haciendo un eco de esa reflexión que vos decís, también es cierto, pasa porque nosotras nos cambiamos un poco el chip, ¿verdad? Y que empecemos a generar cosas. Yo quizá por mi experiencia personal creo mucho en las pequeñas iniciativas y en celebrar tus pequeñas victorias, porque también es reconfortante y al final van sumando. Uno nunca sabe de dónde, pero sí van sumando. Yo estuve hace como, creo que un mes y medio, una cosa así, en una comunidad acá en San Salvador, y una chica llegó a saludarme y como siempre, porque yo soy una persona de lo más despistada, me dice, usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Y yo dije, exacto, no me acuerdo. Entonces ella me dice, mire, es que usted, vinieron a presentar una obra aquí y presentaron esa obra y después dieron un taller y yo ahora estoy trabajando con una organización que trabaja con niñas, dando talleres para que ellas escriban y hagan teatro y tal cosa. Entonces, sí, claro, uno nunca sabe hasta dónde rebota la pelota que uno tira, pero hay que seguirla tirando, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros lo que
Lo que sí hacemos así muy conscientemente es que en nuestras iniciativas de red o en nuestras iniciativas de encuentros o de las cosas que hacemos de intercambios, siempre procuramos hacer un porcentaje mayor de participación femenina, ¿verdad? No, no sé si eso será discriminación o no, pero consideramos que ya hubo mucho tiempo en el que estuvimos al margen de esas historias, así que es justo que la mayoría del espacio sea tomado por colectivos que están liderados por mujeres o por dramaturgia que se hace por mujeres o por grupos que son dirigidos por mujeres. Igual cuando hacemos lecturas, igual cuando nos piden referencias de dramaturgos en la región, lo primero que hacemos es mencionar a las compañeras, ¿verdad? Porque por esos pequeños espacios se comienza, ¿no? A permear o a hacer presente nuestra presencia y a dejar ya de tener como en primera línea mental que la dramaturgia o la dirección sean espacios habitados preferentemente por voces masculinas, como decir. Claro, gracias Jennifer. Sí, es eso, ¿no? Cada una de estas pequeñas cosas, que parecen pequeñas cosas, pero que están ahí y que visibilizan, que posicionan, que permiten que nuestro aporte se multiplique, ¿verdad? Y vaya cambiando esas pequeñas cosas, como dice Jennifer. ¿Y qué pasa con la cartelera en sus países? Esta quizás no, porque por ahí viene esta pregunta, ¿no? Yo me pongo a pensar en la cartelera oficial, llamemos, no sé si es la mejor palabra la que estoy utilizando ahorita, pero nosotros acá en El Salvador, de lo que vemos en un mes de teatro, la mayoría no es teatro nacional, ¿verdad? No es autoría nacional. Y de esa autoría nacional escasa, escrita por mujeres, es menos todavía. ¿Qué pasa en esos términos en sus países? A ver, Soa, pidió la palabra por allá. Dele, Soa, con todo, Soa. Gracias, gracias, gracias. Pues fíjate que en Nicaragua está pasando un fenómeno muy rico, muy interesante, porque en realidad casi toda la escena nacional está escrita por mujeres. Y por los grupos, digamos, empecemos por el Teatro Justo Rufino Garay, Lucero Millán, directora, pero es dramaturga también. Y precisamente hace menos de un mes ha estado en España con su propia obra. Tenés la Universidad Agraria, en donde la directora de este lugar ha estado escribiendo una dramaturgia que tiene mucho que ver con identidad y género. Y realmente sus obras son excelentes, maravillosas. Después, ¿qué te puedo decir? Yo misma, escribiendo en el teatro infantil, tratando de indagar en esto de los personajes antiguos, igual la cuestión de empoderamiento, género, y niñez y juventud. Después tenés a Diana Brooks con el Teatro de Títeres Sonrisas. Ella escribe sus propios guiones, sus propios argumentos. Después tenés a Mónica Ocampo, Quiebraplata y Oscurana, que está ahorita precisamente en el Teatro Nacional Rubén Darío con su propia versión de Pinocho. Pero anterior a eso también ha escrito obras de su propia autoría y son originales. Y así te puedo decir pues varias más. Entonces, con alegría, yo vislumbro un buen espacio de la dramaturgia femenina en Nicaragua. Soa, gracias Soa, estaba leyendo por aquí también, ¿verdad? Que nos dicen algunas de las compañeras o compañeros que de nuestro público de hoy, ¿verdad? Nos dice quizás vendiendo sus libros en el extranjero, quizás haciendo que la obra circule, quizás la venta en línea, no en Amazon, dice, bueno, eso, o nos preguntan también, ¿hemos pensado en algún momento convertir nuestras obras de teatro en un guión cinematográfico? Por ahí están esas preguntas, ¿verdad? Esos elementos, ya vamos a dedicarnos un momento para contestar también, pero quizás un poco, Aileen, dale. Sé que está lloviendo, nos ha puesto por ahí que hay tormenta, ¿verdad? Acércate lo más posible al micrófono también para que te escuchemos lo mejor posible. Sí, hay una tormenta terrible aquí, clarísima, pero bueno.
No, que siento que estamos, si hay algo positivo de esta pandemia, ¿verdad? Terrible, es que nos ha conectado de otras maneras, ¿verdad? Y es como de aprender de que hay otras maneras de conectarse, ¿verdad? Yo creo que este es un esfuerzo, esto que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Es un gran aporte, como dijiste, y enriquecedor para nosotras de ver con la fuerza que se moviliza, ¿verdad? Que es también mucho más práctico, que debemos de aprovecharla para tanto. Es que hay tanto desde lo que propuso aquí SOA de hacer una página web, lo que tiene el CELSIT, las publicaciones del CELSIT, ¿verdad? Que es teatro latinoamericano, pero yo pienso que y se ha escrito bastante ya sobre esto, que la Unión Centroamericana es la unión cultural y a eso tenemos que apostarle, a esta unión cultural de, por ejemplo, este sitio web es una maravilla de teatro centroamericano, que sea para publicar, para crear, para proponer, para qué sé yo. Entonces, no, es solo reiterar lo que estaban diciendo, ¿verdad? Aprovechar esta fuerza que ahorita la virtualidad está generando, ¿verdad? De unirnos. Gracias, Aileen. Mabel, sí. Sí, bueno, a mí me parece maravilloso lo que nos cuenta SOA, que está pasando allá, que hay más dramaturgia de mujeres. Me parece maravilloso que se estén posicionando de esa forma. Yo ahora acá en Costa Rica tengo la sensación de que cada vez va tomando más fuerza la presencia de dramaturgias femeninas, pero sigue habiendo una mayor imposición de dramaturgia escrita por hombres. Justo pensando en este conversatorio me puse a revisar la cartelera de este año y me puse a contar cuántas obras habían escritas por hombres y cuántas habían escritas por mujeres en lo que va del año, que igual ha sido un año difícil porque estamos en pandemia, pero aún así han habido muchas producciones y me encontré con que hay 22 obras escritas por hombres y 17 por mujeres. Entonces dije, ok, estamos ahí y no me extraña que si reviso el año pasado sea algo similar, digamos, pero estamos con buena presencia, pero todavía siempre está esta mayoría de dramaturgia masculina. Aquí hay varios concursos de dramaturgia y ya van varios años seguidos que ganan hombres siempre. Y yo me cuestiono constantemente qué será lo que está pasando, porque han sido buenas obras, obviamente las que ganan, no es una cuestión de que no lo merezcan, sino de qué es lo que hace falta para que también empiecen a aparecer ganadoras mujeres. Entonces, ahora escuchándolas es repetir lo mismo, pero es esto, es la insistencia. Entonces yo digo, bueno, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir mandando las mujeres dramaturgas de Costa Rica participar para los concursos, seguir abriéndonos puertas forzosamente para que esa cartelera cada vez, ojalá haya paridad, o se dé un caso como el que menciona SOA, donde hay más dramaturgia femenina en cartelera que masculina. Y no como una cuestión de competencia, ¿verdad? De que vamos nosotras, no sé qué, sino como decía ahora, no me acuerdo quién fuera que dijo, Jennifer, que ya hemos tenido mucho tiempo en el que hemos estado viendo dramaturgia masculina. Es un buen momento como para poder darnos un espacio y tener lo otro por un tiempo y ver qué sucede. Gracias, Mabel. Y el tiempo siempre es el enemigo, ¿verdad? En estas cosas. Ya tenemos 20 minutos para la 1, que la 1 es nuestra hora límite. Entonces sí me gustaría abrir si hay preguntas. Nos queda por ahí algunas cosas en el tintero, pues seguro iba a pasar, pero no sé si hay por parte del público alguna pregunta específica, aparte de las que ya nos decían, ¿verdad? No, hemos pensado pasarlo así a cine, ¿verdad? Hemos pensado vender en línea. Yo creo que son ideas que siempre han pasado por nuestras mentes,
pero que también creo yo, me voy a atrever a decirlo así, que también queremos que se posicione la dramaturgia por la dramaturgia misma, ¿verdad? Porque, bueno, sí, es una buena idea, pasémoslo a guión de cine, chévere, pero no escribo guiones de cine. O sea, por algo escribimos dramaturgia, por algo nos apasiona este género literario. Entonces, de repente ayudará trasladarlo a otros lenguajes, pero también las estrategias van por este lenguaje, que es el nuestro, en todo caso. No sé, eso con respecto a la venta en línea, me imagino que también son ideas que circulan en nuestras cabezas, pero que como ven también tenemos esa necesidad, la necesidad de publicar en principio, luego la estrategia de venta, luego vendrá la estrategia de venta, pero en principio no podemos llegar a la escena si no pasamos por la publicación. Jennifer decía algo bien importante, me monta mi colectivo, ¿verdad? Y muchas de nosotras trabajamos en un colectivo y tenemos esa ventaja, esa decisión, etcétera, que el colectivo ha dicho, quizás exclusivamente vamos a montar textos de nuestra dramaturga o vamos a montar eventualmente de otros, pero también nosotras sabemos que nuestro colectivo es el primer lugar donde nuestra dramaturgia va a ser acogida y llevada a escena. Pero eso no sucede con todas. Entonces, sí necesitamos esos esfuerzos de cooperación, colaborativos, los vasos comunicantes. Esa pregunta se nos queda, ¿verdad? Por ahí, pero creo que con lo que hemos hablado encontramos que hay vasos comunicantes. Ninguna ha hablado de una realidad que diremos, ay, miren, nunca me imaginé que en Guatemala, no, que en Panamá, en El Salvador. Estamos hablando de una realidad centroamericana con sus singularidades como país, pero también con sus similitudes como región. Entonces, hay vasos comunicantes. ¿Hasta dónde? No es una pregunta para contestar en este momento, sino como esas reflexiones, ¿verdad? Como Mabel decía, inició ella abriendo una pregunta. ¿Hemos hecho esa investigación? Entonces digo yo también, ¿verdad? Estamos aprovechando esos vasos comunicantes que existen en nuestra región a través de la dramaturgia colectiva, le estamos sacando todo el provecho, ya que tenemos condiciones tan similares y que habemos mujeres que hemos apostado por esta forma de crear también. ¿Verdad? Entonces digo, quizás no se estén aprovechando al máximo, quizás sí, pero están ahí. Lo importante, quizás también sabemos que están ahí, sabemos que hay un esfuerzo en un lugar, en otro lugar, que posibilitaría el unirnos, esas preocupaciones que tenemos en este momento, esas preocupaciones políticas, tanto político-social como políticas artísticas, creativas, culturales de nuestros países. Entonces, no sé, digo, acumulando un poco de todo lo que se ha estado hablando, y repito, si alguien del público en este momento quiere lanzar una pregunta, pues estamos ahí aprovechando los 10 minutos antes del cierre que podamos conversar también directamente con ustedes. Porque si no hay una pregunta, seguimos platicando nosotras. Aprovechamos los 10 minutos. Yo quisiera aportar. Sí, Miriam, ajá. Y bueno, mientras llega la pregunta, al tema primero, porque me parece que es muy el hecho de qué escribimos. Y una de las cosas que yo he visto mucho y con mucho énfasis es el enfoque de género. Es una de las temáticas más subrayadas en nuestra dramaturgia. El otro, la violencia de género. Y también los trabajos dedicados al medio ambiente. Creo que los temas de migración, los temas de exilio, también en este momento son temas recurrentes en la dramaturgia femenina. Temas que durante mucho tiempo estuvo escondido. Tal vez sí los escribían otras mujeres, ¿verdad? Porque no lo recuerdo yo. En Nicaragua no lo he visto, pero sí sé que eran temas que los hombres tocaban mucho y hablaban de nosotras. Y nos ponían a nosotras en primer lugar sin saber nada de lo que en verdad nosotras tenemos desde nuestro punto de vista femenino. Y eso a mí me genera una gran alegría, que seamos nosotras escribiendo desde nosotras.
Gracias, Soa. Miriam, perdón. Aileen, sí, te iba a preguntar si esa manita se te había quedado levantada de antes. No, pero perdón. dale Miriam y luego yo. Ok, gracias. Gracias. Les quería contar que hace como 2 semanas me llamaron de Tegucigalpa, ¿verdad? Porque aquí nació la primera novelista hondureña, doña Lucila Gamero de Medina. Tuvo muchas dificultades ella porque las novelas que escribió, ella era muy feminista y ella se preocupó por el voto de la mujer y además de eso también de que la mujer estudiara. Entonces están interesados en llevar la biografía de doña Lucila Gamero de Medina a cine, pero si apoyan este proyecto, entonces me pidieron que yo escribiría el guión, inclusive haría el papel de doña Lucila, porque somos familia, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los proyectos, pero quizás me dijeron que lo tuviera en secreto. Pero entre la dramaturga nos entendemos. Pero porque no se sabe si realmente, y la que está en el proyecto es una mujer también, muy conocida. Y ella está muy interesada, le hice muchas investigaciones sobre doña Lucila, pues ahí está. Y con el Teatro Maizales, pues en los concursos tenemos cortometrajes que andan a nivel mundial con UNICEF. Entonces, esos eran los premios que ellos ganaban, a veces cortometrajes o reconocimientos. Gracias. Gracias, Miriam. Y por acá nos preguntan, me imagino que esa de usted la pregunta, Miriam, que si se trata de Blanca Olmedo. Esa es una de las novelas de doña Lucila. Es que resulta que como no están a la venta todas las novelas de doña Lucila, los familiares más cercanos pues no se han interesado mucho, ¿verdad? Pero es la más famosa, pero ella dejó 7 novelas. Y 5 de las novelas yo ya las escribí a teatro, las presenté aquí y fueron un éxito, porque resulta que la mayoría de las personas de Danlí pues no conocen todas las novelas. Entonces una forma de leer las novelas de doña Lucila es a través del teatro. Entonces han ido a ver las obras de teatro y ha sido todo un éxito. Pero gracias. Sí, es una de las novelas, son 7 novelas que dejó, pero la más famosa es por la crítica social, es Blanca Olmedo. Ok, gracias Miriam, y no se preocupe, su secreto de este Zoom no va a salir. Aileen, dale. Sí, quería nada más retomar lo que hablaba mi querida compañera de trabajo, Mabel Marín, trabajamos juntas, que estos espacios sirven para reflexionar y pensar y detectar dónde está el mal, los males, porque no se trata solo de hablar, sino que la reflexión nos permita ubicar las cuestiones que en políticas culturales o que están funcionando mal. Por ejemplo, decía Mabel que es que aquí ganan los últimos premios y por años, solo los ganan hombres, casi solo hombres. Bueno, eso tiene un sentido y es que hay una ley estúpida, estupidísima que algún día, o sea, que hay que cambiar, y solo a partir de la reflexión y entender el por qué se da y hacer solidariamente grupo, podemos cambiar eso, pero no ha habido un interés en hacerlo. Y es que los premios nacionales en dramaturgia se dan únicamente si tenés la obra publicada, aunque no haya sido montada. O sea, que el concepto o sea, en la dramaturgia hay que entender, yo siempre digo, hay que leer a Duati para entender, digamos, nosotros lo tenemos muy claro, nosotras como gente del teatro, ¿verdad? Pero la gente que está ahí y de literatura no entiende que el fin último nuestro es la publicación. Como hacedoras de teatro, como dice Zoe, a mí lo que me interesa es poner en escena
ese trabajo, llevarlo, ir a los pueblos, o sea, ese convivio es lo que me interesa. Digamos, yo cuando escribo una obra, yo no estoy pensando en la publicación, para nada, yo estoy pensando en la cena. Entonces, ¿quiénes son los que publican? Los que ganan los premios. Los chicos que primero escriben, que han sido gente muy joven, escriben y tienen las editoriales ahí ¿verdad? Se esfuerzan. También hay una cuestión de mentalidad que ha venido cambiando el paradigma del para qué hacemos teatro, ¿verdad? Nuestras generaciones tal vez de las de 40 para arriba, de 50, donde yo estoy 56, no hacíamos teatro para publicarlo. Entonces ahora estas nuevas generaciones, antes de ponerlo en escena o paralelamente, lo publican, pero la prioridad es publicarlo. Entonces con el libro lo mandas a la cuestión de, lo digo porque yo he sido jurado y estoy de jurado en este momento, lo mandas a la, ¿cómo se llama? Lo de la Oficina de Premios Nacionales, pero solo se califican los libros publicados. Entonces, no va a haber nunca una... bueno, y además se publica, se toman en cuenta las publicaciones de ese año. O sea, que si yo publico una obra que hice hace 3 años, ya no es válido, ¿verdad? O sea, es algo tan estúpido que no sé cómo pasa en sus países, pero vale la pena hacer esas revisiones porque hay que hacer cambios. Y otra cosa que entra en este campo, ¿verdad? Por eso es que nosotras las mujeres tenemos que tejernos en todos los sentidos y en seguridad mucho, porque los estereotipos son muy grandes en nuestros medios. O sea, la dramaturgia como la literatura de las mujeres está pasando por muchísimos cambios, simplemente por los temas que hablamos. Entonces yo no voy a escribir, y apuesto que la mayoría de acá no van a escribir obras yo no trato de escribir como escribió Ibsen o como escribieron los maestros, ¿verdad? Hemos ido rompiendo y transgrediendo, ¿verdad? Para mí la gran dramaturga de este país, para mí sigue siendo Victoria Urbano, una desconocida, invisibilizada, sacada de los libros, de todo, y fue una mujer que en los años 40 rompió forma, estilo, o sea, el teatro más contemporáneo que una pueda imaginarse. Entonces, todavía eso pesa mucho sobre nuestros lenguajes. O sea, si, no es visto como no sos dramaturga, sos una loca que escribe cosas rarísimas, ¿verdad? Entonces eso es algo que también tenemos que, a mí no me interesa ganarme un premio, porque el premio, si es dentro de esta visión, me va a encasillar en esa, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con, a veces es mejor no ganarlos hasta que no haya una amplitud en la mentalidad, en la percepción, en la percepción de admitir la variedad que somos, ya no solo como personas, sino como géneros de lo que tocamos, ¿verdad? En la dramaturgia, en formas, contenidos. Tania, sí, Tania, gracias por ese comentario. Sí, hay una deuda con ella. Gracias, Ailín. Soa pide la palabra, ahí quizás de las últimas intervenciones. Pues agradecer mucho los aportes. Ailín tiene muchísima razón y me hizo recuerdo a una investigadora que se llama Elena Ramos. En Nicaragua, ella está desenterrando la dramaturgia femenina que viene desde el año finales del 1800, 1900 y 2000. O sea, está haciendo un trabajo enorme y hemos descubierto dentro de las temáticas, por ejemplo, es que las mujeres escribían solo sobre cosas románticas y dulces o edulcoradas, porque los hombres no les permitían otra cosa. Entonces, ellas, como diríamos, encapsularon cosas y detalles en esa dramaturgia.
Son cosas muy bonitas que hay que irlas como desarrollando, además de descubrir que las mujeres que en aquellos años escribieron dramaturgia eran con poder económico suficiente. Podían tener muchos hijos, pero era un lujo escribir. No como ahora nosotras que hacemos todos, cargamos los hijos, cargamos el trabajo, cargamos la dramaturgia, hacemos el teatro y todavía cobramos la taquilla. O sea, hacemos muchas cosas, ¿verdad? Estamos hechas como multifacéticas, ¿verdad? Pero creo que el poder hablar, gracias a muchas cosas, digo yo, ¿verdad? Aquí no hay concurso de dramaturgia, pero creo que voy a tomar muy en cuenta esos detalles porque creo que hay que perfilar también un premio nacional de dramaturgia femenina en Nicaragua. Eso es un aporte que me llevo. Gracias, Soa. Y fíjense que ahí voy a decir esto justamente porque dentro de nuestro público también hay académicas, investigadoras de la literatura y también hay editoras. Además, cuando este conversatorio ya quede subido, también no sabemos que otras personas lo puedan escuchar, ¿verdad? Que es lo que nos gustaría mucho. Yo creo que es importante lo que Ailín decía, ¿no? Desde su experiencia, esa situación que ella dice, bueno, es ilógico este premio allá en Costa Rica, pero mucho de lo que ella nos manifiesta, obviamente, viene desde su experiencia. Sin embargo, creo que no podemos quitar la necesidad que sí tiene la dramaturgia de ser publicada, ¿verdad? Porque de lo contrario, el académico, ¿cómo la estudia? Las nuevas generaciones, ¿cómo conocen parte de la historia literaria de un país? Queda porque queda el libro, y entonces en ese sentido es la única forma que va a tener el teatro como dramaturgia de persistir, de preservarse, de que sea sujeto de estudio, de que nuestras voces también cuenten algo como lo hace la novela, como lo hace la poesía, ¿verdad? Porque nosotras estamos diciendo, es muy difícil que nos publiquen, pero si nosotras mismas decimos que no es tan importante la publicación, entonces, bueno, estamos felices, ¿verdad? Nos estamos entendiendo muy bien. Entonces, dentro de la realidad y el contexto que Ailín nos ponía, ¿verdad? En esa contradicción entre ese premio y la publicación, totalmente de acuerdo de esas reglas, bases y lógicas que se puedan dar en los diferentes países y contextos. Pero eso no quita que la dramaturgia es objeto de publicación tanto como lo es la poesía, tanto como lo es la narrativa. Entonces, bajo esa perspectiva, también creo que es otra lucha que tenemos que hacer, que continuar, ya sea desde esas publicaciones virtuales, abiertas, gratuitas, etcétera, en línea que estábamos hablando, hasta la publicación. ¿Por qué no podemos pensar que las grandes editoriales del mundo no puedan publicar dramaturgia? Es que les estaríamos restando una responsabilidad con este género literario. Entonces, digo, es una cosa también desde ahí, pensarlo desde ahí, valorarlo desde ahí, que la forma en que la dramaturgia tiene de dar continuidad, de dar testimonio de nuestra época, para poder leer a Ibsen, es porque se publicó Ibsen, para poder leer a esos grandes señores, hombres, además, ¿verdad?, de la dramaturgia universal, ha tenido que quedar un escrito, una traducción, una publicación, y así pervive. Entonces, creo que hablar de dramaturgia, para ir cerrando, es hablar de todo esto, es hablar de escribir, pero también es hablar de publicar, y por supuesto es hablar de llevar a escena, es hablar de un cambio de políticas culturales en nuestros países y en nuestra región, ¿verdad? Exactamente lo que dice Ailín, por supuesto que hay que publicar, hablar un cambio de políticas culturales, artísticas culturales, para abrirnos a la dramaturgia escrita por mujeres, quitando aquel preconcepto de que las dramaturgias femeninas, que las dramaturgias no son femeninas o masculinas. Por eso decimos, no hablemos de dramaturgia femenina, hablemos de dramaturgia escrita por una mujer, escritas por mujeres, que tenemos los mismos temas, solo que desde nuestra perspectiva. Nos preocupan las mismas cosas, pero la perspectiva cambia. Y desde el punto desde donde se mira el fenómeno, desde ahí estamos viendo el fenómeno desde otras aristas.
Por nuestra parte, pues estamos en el tiempo. Agradecemos a todas ustedes por haber hecho el espacio para este día, para contarnos un poquitito, ¿verdad? Aquí no nos queda más que poquitos, para poder compartir la invitación a que sigamos comunicadas, que aprovechemos lo que tenemos en común y lo que tenemos de diferente para seguir haciendo red, para seguir haciendo dramaturgia, para seguir poniendo el dedo en la llaga, que creo que eso es algo que la dramaturgia centroamericana y escrita por mujeres está haciendo y tiene que seguir haciendo. Ojo de Cuervo, muchas gracias por su invitación, y en este caso pues yo devuelvo el micrófono a Silvia para el cierre de esta jornada. Muchas gracias, Jorgelina, muchas gracias a todas las compañeras que nos han dado su perspectiva, sus experiencias, sus comentarios tan enriquecedores. Y sí, el reto es muy grande y tenemos que seguir haciendo. Nos vemos a las 2 de la tarde con la última mesa de nuestro encuentro. Esta se llama Mujeres Centroamericanas y Globalización, Desafíos y Prácticas Reparadoras desde la Literatura. Nos encontramos a las 2. Muchísimas gracias.